mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en La Clave, con nosotros Marcela Jiménez. Marcela, ¿cómo estás? Marcela. Hola, Fernando, hola. Buen día. Hola, y también está con nosotros Héctor Cosio. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Fernando. Marce, tú que estás cubriendo Ejecutivo constantemente, ¿cómo se ve llamémoslo así, el barómetro del nervio para estas fiestas patrias? ¿Hay preocupación por lo que eventualmente pudiera pasar en términos de rebrote o cosas así? Ya han aparecido algunas indicaciones en algunas regiones, lo dijo Espacio Público ayer. También lo dice Clapes UC en el día de hoy. Hay una información que ha aumentado en algunas regiones. ¿Cómo está el nerviómetro para lo que es estas fiestas patrias en Moneda? Bueno, está bastante tenso, pues, para ser honesta. Y está tenso porque no solo está el tema efectivo del riesgo real del rebrote post-18 que se tendría que ver a finales de septiembre, las primeras semanas de octubre, sino que además está todo lo que es la responsabilidad propia de la autoridad, primero por poner en marcha este plan Fondéate en tu casa, que ha sido ampliamente criticado desde el día 1 por considerarse una irresponsabilidad, sobre todo en boca de los expertos epidemiólogos. ¿En qué sentido? En que se está tirando por la borda un trabajo de confinamiento de 6 meses por 3 días de farra. Entonces, eso, y no solamente la idea del plan, sino que lo mal explicado del plan. Hay que recordar que el gobierno tuvo que salir durante 5 días a dar distintas versiones de lo que se podía o no se podía y cómo se podía, el famoso Fondéate en tu casa. Y no solo eso, por ejemplo, ayer ya de nuevo hay ruido y hay polémica, porque ayer el intendente salió a decir que los fiscalizadores sanitarios van a poder entrar, acompañados de policías, van a poder entrar a las casas sin necesidad de una orden judicial que permita el ingreso a los hogares, para fiscalizar que estén efectivamente el máximo de 5 personas extra. Con el argumento que estamos en un estado de excepción y que en el estado de excepción las normas comunes y corrientes no tienen vigencia por sobre las medidas que se toman para cumplir este estado de excepción. Entonces, efectivamente, hay bastante preocupación, pero más que el rebrote en sí, la preocupación está dada porque todo lo que pase en estos días, en términos de no cumplimiento de normas, de desorganización, de filas en las carreteras para irse a la segunda vivienda, de aglomeraciones en lugares, todo lo que suceda va a ser responsabilidad del mal manejo y de la mala comunicación que ha tenido el gobierno sobre este tema, sobre el plan específico para este 18. Pero dicho todo eso, hay que tener claro algo, y es que todas las medidas, y eso no hay que sacarlo nunca de la perspectiva del análisis, todas las medidas que ha tomado el gobierno en relación a la pandemia no han sido basadas en razones sanitarias, sino económicas. El plan paso a paso, las comunas en desconfinamiento, basta ver las fotos de Ñuñoa, Providencia, Bellavista, Barrio Italia, los bares repletos, llenos de gente, llenos. Entonces, aquí lo que se tomó fue una medida en razón económica, no sanitaria. La gente no se da cuenta que las cifras, estamos entre 1.700 y 2.000 casos de contagio diarios. Estamos igual como estábamos en abril, mayo, y la gente está chupando en las terrazas. Entonces, en las terrazas de los bares. Entonces, efectivamente, aquí, no sé si la palabra real es nervio en la moneda por el plan general. El nervio va la preocupación va por el tema del Fondéate en tu casa, porque como fueron tan evidentes los errores, no tienen cómo no hacerse cargo. Pero en general la mirada aquí es mucho mayor y tiene que ver con eso, con el privilegiar un criterio económico. Por ejemplo, comunas que pasaron a la fase de preparación donde podían abrir los restaurantes y los bares, precisamente fue
para que los bares puedan empezar a funcionar y el Estado, el gobierno no tiene que meterse la mano al bolsillo con una serie de medidas que estaba pidiendo la Asociación Gastronómica para poder salvar los restaurantes, porque ya estaban en situación crítica. Entonces, ahí hay un tema que es de fondo y es desde donde siempre ha estado la mirada para enfrentar esta pandemia, y la mirada en este gobierno siempre ha sido económica. Bueno, también ha sido sanitaria, solo que la estrategia sanitaria, tuvo problemas, por cierto, y tuvo fallas, y se reconocieron algunas fallas, otras no, y se ha continuado en esa lógica, pero en la implementación sanitaria desde Mañalich primero y París después ha tenido variaciones, en algunos casos se han aplaudido algunas de esas variaciones, pero en el ámbito estratégico largo, la forma de enfrentar la pandemia no ha variado mucho. ¿Sabes, Fernando? Mira, un poco lo que ha pasado, y si recopilamos un poco la historia desde que partió la pandemia y cómo las medidas que se tomaron en Chile, sí han tomado medidas sanitarias, sí, eso es efectivo. El punto es que siempre se han tomado tarde. Se han tomado después de una serie de advertencias. Este ha sido la tónica del tratamiento de la pandemia desde marzo en adelante, cuando no solo, digamos, la mesa de COVID, sino los científicos y mucha gente informada empezó a alertar sobre cuál era la medida y cuál y los alcaldes y cuál era la mejor estrategia, se fue advirtiendo, sí. Lamentablemente todo lo que hemos ido observando y que todavía tiene a Chile como uno de los países, digamos, con la mayor mortalidad del mundo en cuanto, digamos, en comparación a su cantidad de habitantes, todas las medidas sanitarias que se han aplicado en Chile, lamentablemente, han sido tardías, y eso que es más problemático aún, siendo advertidas, porque no es que hayan tomado medidas con desconocimiento. Había información disponible, se advirtió oportunamente, y las medidas, en ese sentido, se tomaron con un carácter económico y no sanitario, y luego se aplicaron, pero siempre se van aplicando al revés. Lo que uno supone, lo que prevén también una serie, digamos, de personas que están atentas en el seguimiento de esta enfermedad, que nuevamente las advertencias están sobre la mesa. Es cierto, la crisis económica es galopante y es fuertísima, pero también es cierto, y así lo ha dicho también la Organización Mundial de la Salud, que si no se privilegia la estrategia sanitaria, finalmente la estrategia económica no va a tener ningún resultado, porque va a salir mucho más caro todo. Tanto, digamos, como la recuperación de la economía misma, como también pagar los costos, digamos, de las cosas que no se hicieron. Entonces, desde esa perspectiva, la información que se ha recabado durante las últimas semanas es que efectivamente la situación en Santiago hasta ahora, porque todavía no están medidas, digamos, la expansión del virus a partir, digamos, de aquellas comunas que están en fase 2 o fase 3, pero hasta ahora efectivamente hay una contracción de los contagios en la región metropolitana. Pero somos una comunidad país, y la comunidad país aun cuando exista, digamos, cuarentenas, existe transferencia, hay transferencia de productos, transferencia de personas, se produce una movilidad en todo el país. Y si tú tienes un país en donde te están mostrando los indicadores que hay varias regiones que están peligrosamente al alza, hay regiones que probablemente, digamos, van a volver en cuarentena, y también dentro de la región metropolitana pasa el mismo efecto. Entonces la conclusión es que no estás en una situación controlada de la pandemia, por el contrario, sigue el descontrol de la pandemia. Lo que pasa es que hay algunos lugares en donde efectivamente la cosa es un poquito mejor que en otras. Pero anoche, por ejemplo, el alcalde de Carter de la Florida mandó, digamos, por redes sociales un comunicado, o le habló a la población, a los floridanos, y le manifestaba su vergüenza, lo planteaba de esa manera. No sé qué costos políticos podrá traerle después eso, pero decía que él sentía vergüenza de su propia población de la Florida, dado que en este minuto que habían logrado salir, digamos, de la cuarentena más estricta, todo estaba lleno, así como la descripción que hizo Marcela recién, incluso los parques están todos llenos, todos comiéndose parrillada, dice. Eso lo único que va a llevar es que
al cabo de unos próximos días volvamos a entrar en cuarentena. Entonces esta cosa del dinamismo que tú entras y sales, cuando en rigor no has controlado del todo la pandemia, va a significar, digamos, altos costos que están siendo advertidos desde ya. Entonces después cuando pasen va a haber un lamento, se va a aplicar nuevamente solamente una cuarentena, pero ya tuviste el problema, y ese es el conflicto de la pandemia, de la gestión de la pandemia, que siempre las decisiones se han tomado tarde. Y respecto a lo último detalle, respecto a de esto de la posibilidad de que la fuerza pública o las autoridades de salud puedan ingresar a los domicilios para poder vigilar que no se sobrepase el número de personas máximas permitidas, también ya generó un problema político, digamos, en instituciones al interior. Ayer mismo el Instituto Nacional de Derechos Humanos sacó una información mediante redes sociales en donde ponía en énfasis la inviolabilidad del hogar. Entonces ya hoy día tienes a una autoridad como el Ministerio del Interior y a una subsecretaria de Salud hablando de que por el Código Sanitario se permite entrar a la autoridad, a la fuerza pública, donde haya sospechas, para poder vigilar que se esté llevando a cabo, digamos, el cumplimiento de las restricciones, pero simultáneamente tenía organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos diciendo que, ojo, el estado de catástrofe permite limitar ciertas cosas, pero de aquí que te permita, mediante otro código, entrar a las casas, eso no es así, y ya se te va a generar un problema político interno. Sí, ahí hay un punto, Héctor, no sé si que quedó claro, por lo menos en esa discusión. Cuando Carabineros, por ejemplo, recibe una denuncia de que algo está pasando en un departamento o alguna de esas, o por fiestas o por alguna situación de violencia intrafamiliar que se percibe, tú haces esa denuncia, llega Carabineros, te golpea la puerta, etcétera. Eso tiene facultades y probablemente puede vigilar una serie de cosas. La duda, creo que se planteó, es si es que se podía hacer aleatoriamente esto. Es decir, tú, sin recibir ninguna denuncia, escoges de un determinado complejo de departamentos a este para ir a revisarlos, digamos, internamente. Yo creo que son muchas las dudas que, en este momento lo estoy, digamos, pensando, pero creo que son muchas las dudas que permiten, porque efectivamente la policía puede actuar mediante una denuncia, pero mediante la comisión de un delito flagrante. O sea, tampoco es que tú puedas llamar y decir y que lleguen y pateen la puerta y entren a tu casa. Eso no lo pueden hacer, salvo, digamos, en situaciones de delitos flagrantes. Y en este caso, por ejemplo, no estamos hablando de un delito, alguien que se coma un asado con 10 personas en vez de 8, estamos hablando de una infracción sanitaria grave, pero no un delito. Y lo otro es que yo creo que hay dos marcos jurídicos que están aquí en colisión. Por una parte es el estado de catástrofe, que bien permite, digamos, limitar la reunión y una serie de cosas que ya sabemos, y por otra parte el Código Sanitario, y tengo entendido que parece que la Autoridad de Salud lo que está haciendo, digamos, es poner el Código Sanitario por sobre, digamos, otros marcos jurídicos, porque me parece que el Código Sanitario, en caso de pandemia, sí permitiría, por ejemplo, el ingreso de la fuerza pública, pero no lo faculta el estado de excepción constitucional, lo faculta el Código Sanitario, que son marcos jurídicos distintos. Así pasa en varios países del mundo. El Código Sanitario prima sobre algunas otras medidas que tienen que ver con incluso libertades civiles, pero el punto, creo yo, es que no sé si es que están de acuerdo ustedes, Marcela y Héctor, pero yo creo que aquí lo que subyace de alguna manera en la queja es la idea de que estas cosas no van a pasar en, qué sé yo, las tranqueras, digamos, sino que probablemente la inspección y todo eso va a tener más que ver con allí donde normalmente no hay influencia política, ni hay una situación de ingreso que haga que la fuerza pública no se presente ahí, porque, bueno, existe este tipo desigual de trato toda la vida. Y que también lo que permea en esa queja, de alguna manera, es que tú vas a tener montones de, eventualmente, inspectores con Carabineros
acudiendo aleatoriamente a edificios o a viviendas de personas de mucho más escasos recursos, que ver si es que hay más de 5 personas extras o no en casas de barrios con más acomodados. Así es, precisamente, y ese es uno de los grandes temas y esa es una de las grandes cosas que vamos a ver este fin de semana. Esa diferencia y esa discriminación que se ha visto, además, durante todo este tiempo. O sea, por ejemplo, yo vivo en Ñuñoa y durante todos estos meses, habiendo toque de queda, los fines de semana se escuchan bulla de fiesta hasta las 4 o 5 de la mañana. Y Carabineros brilla por su ausencia. Entonces, y no lo digo solo yo, en el sector de Ñuñoa donde vivo yo veo en redes sociales como distinta gente reclama, gente en la Ñuñoa, Providencia, La Reina, Las Condes reclaman que efectivamente no duermen nada porque pero el tema es el toque de queda, estamos en toque de queda y la gente hace fiestas y Carabineros como si nada en el sector oriente. Eso es lo que estoy planteando. Entonces, si eso es así, habitualmente los fines de semana, con mayor razón esa diferencia que se hace, ese doble estándar, ese doble trato que hay, se va a agudizar ahora en el 18, sobre todo con estas, comillas, facultades que van a haber para poder ingresar a las casas. Eso se da por sentado, porque además eso, y se da por sentado porque hay un actuar permanente de la autoridad policial que reafirma ese criterio. O sea, lo conversamos largamente, por ejemplo, con lo que pasó con el tema de la diferencia con los camioneros y con las manifestaciones sociales. O sea, los camioneros fueron protegidos y al viernes siguiente salieron a reprimir a la gente que se juntó en Plaza Italia. Y así sucesivamente, hay como un criterio instalado de una percepción ciudadana asimilada de que es así. Entonces, es altamente probable que eso es lo que vamos a ver este fin de semana, además. Bueno, esto está en progreso y como dijiste tú, Marcela, al principio ha habido la suficiente cantidad de, llamémoslo así, para poner frase técnica, de cacofonía en las instrucciones para que eventualmente todavía pueda haber tiempo para una rectificación más o un ajuste más del plan Fondeato en su casa y que pueda ser anunciado durante esta semana, digamos, antes de las fiestas patrias. Yo no me sorprendería. O sea, hoy día, disculpa Fernando, hoy día corresponde vocería nuevamente. Recuerden que el informe diario del MinSal varió hace un mes ya, y los miércoles, los viernes y los domingos hay conferencia de prensa del ministro con los subsecretarios, donde se da el reporte de cifras, se anuncian medidas de avance o de retroceso en el plan paso a paso de distintas comunas y regiones, y además se responden preguntas. Y los otros días la información, el balance diario se sube a redes sociales nomás, y de ahí lo replican los medios de comunicación. Hoy día toca conferencia de prensa. Entonces, más allá de que el ministro París, insisto, tiene un estilo comunicacional que hace más llevadera esta situación y que le cerró flancos al gobierno en comparación a lo que era Mañalich, que Mañalich era un conflicto permanente cada vez que Mañalich hablaba. Y París, comunicacionalmente, más allá de que se enoja algunas veces, es una persona muy llana y que se va muy bien con los medios y que se maneja comunicacionalmente bien, y que puede bromear y que mande saludos a radio y que dé las gracias por las portadas irónicas donde se burlan de él. Más allá de eso, efectivamente, cuando tiene que entrar a aplicar o a explicar las medidas de este tipo, siempre se ha producido ruido, porque París dice una cosa, la subsecretaría de Prevención la subsecretaria Martorell dice otra, el intendente dice otra, el vocero dice otra. Entonces, altamente probable que hoy día de nuevo se produzca un desaguisado o algo que quede mal explicado, porque hasta el día de hoy en un diario venía la subsecretaria Martorell diciendo, por ejemplo, que las comunas en preparación sí van a tener que pedir permiso de 6 horas, y solo una vez, cuando se suponía que las comunas esas no tenían que pedir permiso. Entonces la información no está clara hasta el día de hoy.
Sí, yo también tengo la misma impresión de que probablemente vamos a escuchar un par de instrucciones o un par de, llamemos, correcciones a situaciones que se han dicho antes y que eventualmente pueden generar, no sé, pues, más confusión. Espero que no. Yo esperaría que saliera algo físico, ya hablemos del decálogo. Surgiera algo físico que uno pudiera recibir, bajar, si es que lo hace en su celular y que esté ahí tranquilamente y muy bien explicado todo lo que se necesita saber en términos de lo básico para empezar estas fiestas patrias, digamos. Pero bueno, vamos a tener que esperar eso un poquitito. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué agarró tanto vuelo lo del secretario del Senado? Yo entiendo de que él fue descubierto en en un restaurante durante cuarentena, sin mascarilla, con 2 personas más. Pero aquí hay también, de alguna manera, ustedes saben, y lo conversamos probablemente en su oportunidad, una vieja cuita, llamémoslo así, con esta figura del secretario del Senado y la forma como postuló Raúl Guzmán y cómo fue electo. ¿Qué hay aquí fuera de ser un miembro del administrativo del Parlamento que no cumplió con las normas? Es que lo que hay de fondo, Fernando, es súper claro. Guzmán mintió. Y ese es el tema. O sea, esa es la raíz, por eso que esto escala. Porque Guzmán no es el primero ni el único que ha roto las medidas sanitarias. Pero Guzmán, cuando fue sorprendido comiendo loco en un restaurante que está a 18 kilómetros de su casa, que está cerca de lo que es el Ministerio Público, juntándose con 2 personas del Ministerio Público, que además dicen en la Fiscalía que estaba operando, además, para cosas internas del Ministerio Público, cuando se le preguntó, él mintió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese minuto, en el Senado, varios senadores estaban muy molestos. O sea, no estamos hablando de cualquier secretario, estamos hablando de una persona que gana más de 10 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de una persona que tiene altas responsabilidades importantes de uno de los poderes del Estado. Y que la administración de ese poder lo lleva esta persona. Y que usa su cargo y el nombre de esa investidura para transgredir, para no cumplir leyes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Guzmán miente cuando lo sorprenden y sale a la luz pública esta información. Él miente, y en el Senado muchos criticaron, pero transversalmente hubo un acuerdo de no darle mayor importancia al tema. ¿Qué es lo que pasó? Que como fue una infracción pública, el Ministerio Público investigó y efectivamente se comprobó y hay pruebas de la mentira de Guzmán. O sea, tú no vas 18 kilómetros a un delivery a buscar comida porque son los locos más ricos de todo Santiago y ya estás 1:45. Porque tuvieron que conseguirse las cámaras, se consiguieron hasta las cámaras de los lugares aledaños al restaurante. Sin mascarilla, sin nada. Entonces, eso es lo que pasa. Eso llevó, y como todas las cosas, cuando tú le echas tierra y tratas de tapar las cosas, ahora finalmente explotó porque están las pruebas. Y Guzmán, que es conocido por ser bastante soberbio, además, volvió a repetir que él no pensaba renunciar. Ya dime una cosa, el tema los tiene muy complicados los parlamentarios. Ayer fue tratado en reunión de comités el tema. ¿Y en qué consiste la mentira en términos particulares, Marcela? La mentira consiste porque le dijeron, usted está infringiendo, cuando él fue sorprendido, la respuesta que él dio. Él dijo que no había ido, ahí está la foto del sentado en una mesa, sí, y le preguntaron que por qué había infringido, estaba comiendo en un lugar donde no se puede comer, y él dijo que no estaba comiendo.
Él dijo que solo había cruzado, había ido a buscar comida porque ahí vendían los locos más ricos de Santiago. Pero esa fue la segunda explicación. Claro, fue la segunda explicación, porque la primera explicación que dio fue que había ido a recoger unos libros. O sea, igual es infragante. Una respuesta más intelectual, dices tú. Claro, una respuesta más intelectual y que al poco tiempo pues la cambió por los locos y después ya que hizo manifiesto. Lo que también parece curioso en este tema también, y que yo pienso que también está lo de la mentira, pero también es la forma también de actuación del propio Guzmán. Si recordemos que Guzmán no es una persona, bueno, tiene un alto cargo como secretario del Senado, pero además fue una persona que tuvo una carrera muy larga en el Ministerio Público y que fue fiscal regional durante, 4 o 5 años, no recuerdo bien el periodo, pero es una persona que, digamos, que estaba a cargo de precisamente la persecución penal, por lo tanto las reglas del juego las tiene absolutamente claras, lo mismo que digamos que declarar falsamente algo. Cómo esto finalmente se dio cuenta o se quedó despejado que había sido una mentira, no solo con la foto, porque la foto es un mecanismo de prueba, fue a partir de la investigación de una ex colega suya que fue del Ministerio Público, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, la que recurrió a las pruebas y claramente se despejó fuera de toda duda de que no había ido ni a buscar locos ni a buscar unos libros, sino que había infringido derechamente las restricciones de la cuarentena para ir a comer con otros 2 fiscales en medio de una negociación también interna dentro del Ministerio Público. Yo creo que claramente el Ministerio Público esto también lo está tomando con harto interés y no me cabe la menor duda que al interior de esa institución deben haber gente que quieren también saldar cuentas pendientes con él. Pero independiente de que pueda haber otras lecturas al interior de estas gestiones o de el ímpetu que él haya tenido o de la manera que llegó a ser secretario del Senado, ciertamente es inadmisible que una autoridad en 2 oportunidades reitere una mentira para encubrir, digamos, una falta grave en un momento, recordémoslo también, en donde lo que se estaba intentando hacer era que todos cumpliéramos esas instrucciones y que una autoridad la infrinja. Es como, digamos, un poquito una burla, es un poquito lo que pasó también cuando recordemos todo el caso del presidente y el velorio de su familiar, que también generó todo eso. Entonces hay una sensación de que la ley no puede ser, digamos, doble, la ley pareja no es dura, pero además también en su cargo, en su posición, y una persona además que tiene flancos internos en diferentes partes, yo creo que es una situación que no se la van a dejar pasar. Primero, porque efectivamente es inadmisible, y segundo, porque el hombre también, digamos, tiene cosas que tiene en cuenta que me imagino que se las van a querer cobrar. Y por Hacemos una pausa y volvemos. Juntos nos cuidamos en Parque Met. Para que vuelvas a disfrutar de la naturaleza, este 19 de agosto comenzamos nuestra reapertura gradual. En los accesos al parque podrás ver el mapa que diseñamos pensando en tu seguridad y en la de nuestros funcionarios. Por ahora, solamente puedes venir a caminar y a correr al parque, pero si llegas en bici, encontrarás dónde dejarla en cada uno de los accesos. Recuerda siempre registrar tu entrada y salida del parque escaneando el código QR que encontrarás en todos los ingresos habilitados. Estamos haciendo un control de público para cuidar tu salud y evitar aglomeraciones. Al interior del parque verás distintos círculos en el suelo. Los más pequeños marcan la distancia que debes mantener con el resto de las personas y los más grandes representan los lugares en los que puedes estar para descansar. Y para que nos volvamos a ver sin poner en riesgo nuestra salud, te pedimos que siempre uses tu mascarilla y respetes las señalizaciones e instrucciones de nuestros guardaparques. Infórmate sobre nuestros accesos habilitados en parquemet.cl o en nuestras redes sociales @parquemetminbu. Juntos nos cuidamos en Parque Met. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Saín, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl.
Estamos con el mostrador en la clave, Marcela Jiménez, Héctor Cosio. Marcela y Héctor, ¿dónde termina esta disputa en torno a si es que tiene Contraloría General de la República facultades para poder determinar responsabilidades administrativas de Carabineros de Chile respecto de determinadas cosas? Lo pregunto por lo siguiente: a uno le pareciera, a una persona a grosso modo le pareciera que aquí es raro el espacio, porque básicamente el espacio de duda, porque o tú tienes facultades para hacer, como lo dice la propia Contraloría ayer, tú tienes facultades para investigar este tipo de cosas y ver las responsabilidades administrativas que se tienen en el ámbito incluso de la instrucción y de las recomendaciones que hace Carabineros a su gente. O tienes o no tienes esas facultades. No entiendo yo cómo una cosa que eventualmente o tú tienes o no tienes facultades, se da esta discusión media meliflua, donde aparentemente lo que se quiere finalmente, o lo que eventualmente puede terminar pasando, es que se diga de que, mira, hay interpretaciones distintas para lo mismo. La pregunta es, ¿tiene la Contraloría, como la propia Contraloría dice, facultades para hacer lo que hizo, o no tiene, como dice el gobierno y algunos personeros de partidos de la coalición gobernante, no tiene la posibilidad de hacer lo que hizo? Fernando, la Contraloría sí tiene atribuciones. Lo que pasa es que aquí la discusión, por lo menos la discusión desde la vereda del gobierno y el oficialismo, es política, que es diferente. Ya, el gobierno, sí, pero es que te lo estoy diciendo. O sea, aquí tenemos un conflicto entre Carabineros, el gobierno, la moneda y la Contraloría. Pero parte de este conflicto es porque está sentado y mirado desde una perspectiva política, no de una perspectiva legal. Ese es el tema. Aquí, no, yo no entiendo. Perdón, pero aquí hay la Contraloría ayer, o sea, de partida desmintió al general director, porque dijo que sí les había notificado y les había informado en marzo de los sumarios, con número incluso del informe, del documento con el cual se le había notificado. Explicó que recibieron 457 denuncias que están debidamente individualizadas, incluso que consultaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que el artículo 98 de la Constitución los avala para poder investigar. Es una investigación, un sumario administrativo. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno se alinea con Carabineros, como lo ha hecho desde el día 1 en el tema del manejo del orden público desde el estallido social. No ha habido un solo día en que el gobierno no se alinee con Carabineros y respalde la forma en que Carabineros enfrentó el estallido social. Porque las únicas veces que el gobierno, incluso independiente de quién sea el ministro del Interior, Chadwick, Blumel o Víctor Pérez, el gobierno, las pocas veces que ha aceptado no violaciones a los derechos humanos, excesos, porque hablan de excesos, hacen la comparación, igual como la derecha ha tratado siempre el tema de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura, han hecho lo mismo con el estallido social. O sea, hablan de excesos y hacen la ley del empate, porque el presidente sobre todo saca el tiro a colación los Carabineros que pueden ser heridos durante el estallido social además. Entonces aquí hay una decisión política, y las declaraciones de Van Rieselberg y de la gente del oficialismo apuntan a eso, apuntan a la defensa política que han hecho de la visión política del manejo. Otra cosa además es la discusión del argumento de Rosas, que dice que que no tiene de que si los generales que están siendo investigados tienen responsabilidad o no sobre lo que hacían sus tropas en la calle. Y esa es otra discusión además, que es una institución que se supone que es vertical, que tiene la verticalidad del mando. Me extraña que lo relativicen cuando están en complicaciones. Pero a ver, paremos un ratito ahí. Sí. A ver, la Contraloría plantea ayer que tiene
facultades para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile, que eso se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de la administración, y en el artículo 133 de la ley 10.336, que sostiene que el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquel, podrá ordenar cuando lo estime necesario la instrucción de sumarios administrativos. Punto. Ok. Eso teóricamente, Marcela y Héctor, debiera ser respondido diciendo no tiene esas facultades que está diciendo, o sí tiene esas facultades. Entonces, la respuesta que ha habido y de algunos personeros, Jacqueline Fresselberghe, por ejemplo, y algunas otras personas, y mi propio Víctor Pérez, es que no es una mirada política. Lo que están diciendo es que la Contraloría se sobrepasó en sus facultades, se sobrepasó en sus posibilidades de poder hacer. Y eso es lo que me sorprende, porque ahí uno de los dos está fuera de la verdad. Pero Fernando, mira, efectivamente aquí la ley es súper clara y este artículo es de la Constitución. O sea, sabemos que efectivamente muchas de las leyes son interpretables, pero la letra de la ley es la letra de la ley. Y mientras salga, digamos, y quede explícito en ese artículo que la Contraloría tiene, digamos, la posibilidad de controlar la facultad, ¿cierto?, de controlar la legalidad de los actos de la administración, con eso, digamos, te da todo el marco legal para poder efectivamente poder fiscalizar si se están cumpliendo, si son legales o no los actos de la administración. Y obviamente Carabineros está dentro de los actos de la administración. Lo que hace la autoridad política, porque si tú, citando lo que tú acabas de decir, en esa postura de decir que se excedió de sus facultades, no hay un argumento en donde se explique en dónde se excedió de sus facultades. Son argumentos, digamos, que uno puede leer ahora que no tienen ninguna relación jurídica. Si por una parte la Contraloría está diciendo, mira, el artículo 98 dice esto, la autoridad política está diciendo, pero usted se excedió, pero no le está entregando argumentos para decir dónde se excedió o cómo es que está siendo mal interpretada esa ley en particular. No lo dicen, no está. Además, Fernando, ¿cómo no hacer una decisión política la defensa cerrada de Carabineros si el ministro del Interior hace una pauta conjunta con el general director de Carabineros para dar su apoyo explícito? El gobierno ha sido extraordinariamente claro en esta situación, hemos respaldado el actuar de Carabineros. Creo que el actual alto mando ha tenido que enfrentar una situación extraordinariamente compleja en los niveles de violencia, por lo tanto creemos que esas acciones que ellos desarrollaron están dentro del marco de la ley. Eso es una decisión política, eso, de salir a respaldar a la institución frente a la investigación de un órgano autónomo del Estado. Eso lo entiendo, Marcela, lo entiendo perfectamente bien y creo que tienes toda la razón. Mi duda, más bien, mi punto tiene que ver con que aquí no se puede estar un poquito embarazado. O tú estás embarazado o no estás embarazado. O embarazada. Y desde ese punto de vista, aquí no puede salir una persona a decir de que no hay facultades o que se excede en sus facultades si es que efectivamente tiene las facultades. Tú puedes hacer el punto político sin duda, y lo vas a hacer, y la interpretación, y esto te pasaste, etc. Pero lo que se dijo aquí en un principio es que no lo podía hacer Contraloría. Y eso me parece a mí que si no se reconoce la aplicación de la ley, en este caso una ley constitucional, por parte de lo que hizo Contraloría, estamos en otro tipo de problema, porque tú puedes interpretar políticamente muchas cosas, sin duda, y estoy de acuerdo contigo, Marcelo, pero la Contraloría lo que dice es, a ver, yo tengo las facultades por aquí, punto A, punto B, para hacer lo que hice. Y todavía hay voces dentro del oficialismo que dicen que no tiene facultades. Entonces, me parece, si tú quieres, de lo básico, el que se despeje primero que nada el hecho esencial. Y que las personas, que Jacqueline Fresselberghe o el Víctor Pérez,
o quien quiera que hable respecto de esto, partan diciendo, entendemos que tiene las facultades para hacer lo que hizo, pero creemos que en este caso particular, quizá, ¿me entienden? Porque si es que se pone en duda que tiene las facultades, la cosa no es política, la cosa es falsa. Sí, pero para eso tiene que demostrarlo y tiene que demostrarlo con argumentos, pero tú, si tú lees las palabras de lo que dijo Rieselberg ayer, o lo que dijo Víctor Pérez, de que no tiene insisto en esto, que no tiene las facultades, pero no están dando ningún argumento para poder respaldar, digamos, esa posición. No hay ninguno. Sin duda. No hay ninguno. Entonces, cuando tú tienes, digamos, tienes que controvertir un articulado o un texto de una ley, lo tienes que hacer, digamos, en la misma igualdad de argumentos, y en este caso no las hay. Entonces, lo más probable es que estemos digamos, presenciando nuevamente una salida, digamos, del libreto de la autoridad política, porque la verdad es que no creo que tengan unos argumentos que en este minuto digan, no, saben que ustedes, el artículo 98 tiene hasta estos límites. Eso no está. Y por último serán también los tribunales y otras gente, digamos, los que tienen que interpretar, pero el gobierno hasta este minuto no ha entregado ningún argumento válido que pueda contravertir una disposición legal como la que está enunciando la Contraloría. Hay un ímpetu, hay una intención detrás de ello, pero argumentos hasta ahora no hemos visto ninguno. Por lo tanto, es de responsabilidad y de carga de la autoridad política tener que salir, digamos, a respaldar esto y entregar información congruente y además, digamos, que pueda dar respuesta a esta controversia que ellos mismos están planteando. Además, un dato que no es menor, y es que si uno pone en la balanza, o sea, si uno se tiene que parar a decir a quién creerle, creo que la historia condena a la administración piñerista, en su primera versión como en esta. Los gobiernos de Piñera se han caracterizado por tener siempre tensiones y roces y relaciones bastante tensas con otros poderes del Estado o con órganos autónomos, en el fondo de acomodar las leyes o el Estado de Derecho a su propia agenda y a su propio interés. Les recuerdo que en el primer gobierno de Piñera el gobierno tuvo serios problemas con el Poder Judicial, serios. Recuerden que los ministros salían a criticar y a cuestionar los fallos de los jueces porque no les gustaban, sobre todo, por ejemplo, en los llamados casos bomba, porque atentaban contra la agenda política del discurso político del gobierno. Y cuestionaban y acusaban a los jueces de izquierdistas y los fustigaban públicamente, lo que llevó incluso a un supremazo, donde tuvo que salir la Corte Suprema a pararle el carro a la Moneda y al entonces ministro del Interior. O les recuerdo más recientemente cuando salió el presidente porque no le gustaba cómo se estaba llevando la tramitación del retiro, de la reforma del retiro de fondos del 10% de las AFP, y salió el presidente de la República en un punto de prensa a decir que iba a crear una comisión de expertos para que revisara la constitucionalidad de los proyectos de ley. Entonces, si uno pone en la balanza quién está más apegado a la ley y quién acomoda la ley, creo que en por lo menos la historia condena a la administración piñerista, y es más fácil, a la luz de los hechos y de la historia, creer que o darle el punto a la Contraloría, que la Contraloría sí está actuando sobre la base de lo que la ley le faculta, con argumentos legales y no con argumentos políticos. Sí, yo en ese punto que tú estás haciendo, Marcela, tengo, no sé si es discrepancia o no, tengo una diferencia bastante central, quizá. Y la diferencia es la siguiente: si es que la Contraloría tiene facultades o no tiene facultades, es independiente de cualquier cosa que se haya hecho antes. No es la conducta histórica de los regímenes del presidente Sebastián Piñera lo que va a determinar si tiene o no tiene facultades. Eso lo establece la ley, lo establece la Constitución, y desde el punto de vista de la comprensión, basta que Contraloría tenga razón en lo que plantea, y hasta ahora por lo menos nadie lo ha desmentido con el nivel de detalle que lo ha planteado Contraloría, para que tenga razón, independientemente de todo lo que ha pasado atrás. Eso no avala en absoluto, a mi modo de ver, el hecho cierto de algo. Si es que esto es cierto, y aparentemente lo es,
de que tiene las facultades para poder hacer lo que hizo. Bueno, la pregunta es, ¿qué sucede ahora? Porque esto sigue un camino procesal. Contraloría hace sus denuncias pertinentes a una serie de generales de carabineros, y eso tiene que seguir, Héctor, un camino procesal ahora. Sí, sin duda, o sea, ¿qué es lo que determina esta atribución que está haciendo y esta investigación que inició la Contraloría? Esto deriva en un sumario, si el sumario está en camino y ese sumario tiene que determinar responsabilidades. Ahora, claro, la defensa que va a asumir Carabineros va a ser una defensa institucional con recursos propios de Carabineros y del Estado para defender que los generales que participaron, digamos, no cometieron irregularidades ni actos contrarios a la legalidad de la administración pública. Pero eso van a tener que probarlo y van a tener que, digamos, que enfrentarse con prueba contra prueba, pero esto va a determinar una resolución sí o sí, y esa resolución puede ir siempre, esto es de carácter exclusivamente administrativo, esto puede ir desde una amonestación hasta, imagino que en los casos más graves, una eventual sustitución, o sea, una suspensión del cargo o una baja. Ahora, ¿cuál es lo creo que realmente, qué es lo que complica a Carabineros y al gobierno puntualmente, tanto en Chile como en el extranjero, que esto puede marcar un precedente? No es solo que Contraloría se esté excediendo en su investigación o en sus atribuciones para perseguir responsabilidad de los generales. Si efectivamente Contraloría lo determina que hubo responsabilidad en el exceso de la fuerza, en no respetar los protocolos y todo eso, esto va a ser un paso, un antecedente muy relevante para la investigación que esté llevando el Ministerio Público, que es de carácter penal. En estas son de carácter administrativo. Cuando esto llega en carácter penal, y se pueda tomar, digamos, esos antecedentes y se pueden agregar a la carpeta investigativa, además te da un precedente internacional. Estamos, en definitiva, en una posibilidad de escalada que se sabía desde el día 1, desde el día que comenzó el 18 de octubre y comenzó el estallido social, y comenzamos a ver en Chile y en el mundo los excesos policiales que terminaron con más de 400 personas con mutilaciones oculares, con casos, digamos, de mentiras clarísimas, como en el caso de Gatica, como en el caso también de Fayola Campillay. Eso te va a marcar también un precedente. Recuerda que también existe la posibilidad de llevar incluso al presidente de la República, digamos, a instancias internacionales precisamente por estos hechos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que uno supone que hay detrás del gobierno en poder ponerle freno a Contraloría? Es tratar de evitar esta escalada. O sea, si tú logras desactivar a Contraloría en el inicio, probablemente puedas tener un mejor resultado en el Ministerio Público. De lo contrario, esto se te puede ir de las manos. Yo creo que ahí está la preocupación y porque también están diciendo estas cosas sin mayor fundamento. Sí, ahora Contraloría en su comunicado que saca ayer dice cosas bien interesantes. Una de las cosas que plantea es que el 30 de enero dio cuenta de este tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice por qué. Dice en razón de una consulta formulada por ese organismo internacional a la que Contraloría le contesta. Pero además señala que todo lo que ya dijo la Marcela hace un ratito, pero lo puntualizo, que toda la existencia de este procedimiento disciplinario iniciado en Carabineros fue informado al general director de esa institución y al director de auditoría interna de la misma mediante el oficio 6.142 del 12 de marzo del 2020. Así es. En el que señaló que los hechos denunciados ante la Contraloría General implican determinar eventuales responsabilidades administrativas que puedan afectar a los superiores y personal de Carabineros de Chile. O sea, el director general de Carabineros no puede verse sorprendido por no saber que Contraloría estaba investigando esta situación, digamos. Claro, en absoluto, sí, uno lo puede leer de la declaración pública, lo que hace Contraloría, bueno, tiene que hacer esa pega, no puede cometer vicios, no puede cometer errores de esa naturaleza, tiene que informar todo en los tiempos que tiene que hacer, tiene que ser todo muy transparente, de lo contrario, las facultades de Contraloría se les ven revertidas y en alguno de esos pasos, de esos trámites, digamos, no se cumplen, esto se puede echar abajo. Y yo creo que es un poco lo que también intenta
decir la Contraloría, es decir, aquí cumplimos todos los procedimientos legales, le informamos oportunamente a todas las personas que tenían que tomar conocimiento de esto sobre el inicio de estas investigaciones, para que nadie en el futuro pudiese acusar algún vicio de esa naturaleza. Eso también uno puede extraerlo de parte de esa declaración pública. Ahora, además, Fernando, además de la declaración en el primer punto, que a la luz, a tono con lo que está diciendo Héctor, hay un dato que no es menor. La declaración parte diciendo que la Contraloría no se ha pronunciado públicamente este tema porque no corresponde, porque es una investigación reservada, pero que solo sale a dar esta declaración porque fue acusada de que la investigación es ilegal, de que no corresponde y que no está pegada a la ley. Entonces la declaración además se enmarca solo y se justifica por el hecho de que Carabineros y La Moneda dicen que la Contraloría no sabía y había ido más allá de sus atribuciones en esta investigación. Y eso no es menor. No es menor en el sentido de que aquí no es que tengamos al Contralor dando entrevistas y declaraciones día por medio sobre esto, no es así. La Contraloría no ha opinado sobre el tema, no ha hablado. El tema ha estado en los medios todos los días porque el gobierno y Carabineros ha hablado, pero además ha tratado de denostar la investigación y por eso la Contraloría sale a defender su atribución para poder investigarlo. Ahora, ¿esto es fruto de una filtración o aquí hubo una sagacidad periodística particular? Porque la génesis de cómo nos enteramos de esto, si es que Contraloría dice que no ha emitido ningún tipo de comunicación porque es un sumario privado o secreto todavía, deja abierta la posibilidad de qué intereses había en que esto se conociera antes de que Contraloría eventualmente tuviera que informarlo públicamente. Así es. Las opciones son muchas. O se filtró de Contraloría estamos a un mes del 18 de octubre, y una de las pocas acciones concretas que hay en términos hacia lo que fue el papel y el rol de Carabineros, o por otro lado, como dices tú, Fernando, se filtró desde otra parte, porque lo mismo que dice Contraloría, o sea, no me vengan, Carabineros sí sabía de esta investigación, y se filtró precisamente para tratar de frenar o de entorpecer o de debilitar lo que vaya a ser las resoluciones de este sumario administrativo. En todo caso, Héctor y Marcela, es particularmente interesante cómo en el marco de lo que ha sido este año, digamos, último, siempre encontramos ejemplos de cómo aquello que muchos decían que no tenía ningún valor para la cotidianeidad ni para la gente con sus problemas reales, como por ejemplo si es que la Contraloría tiene o no tiene facultades para investigar a un órgano como Carabineros en términos de su responsabilidad administrativa, tarde o temprano llegamos de nuevo a la Constitución. Disculpa, no te escuché. Tarde o temprano llegamos de nuevo a la Constitución. Por eso es lo que me refiero. Porque eso ha amainado hoy día porque parece ridículo ya, pero en un momento dado era un mantra decir, oye, la Constitución no tiene nada que ver con las cosas que le importan a las personas. Tú tienes una cantidad, centenares de personas que han sido mutilados por heridas en los ojos, y Contraloría sale a plantear de que hay responsabilidades administrativas de Carabineros en esa acción. ¿Y cómo te queda el discurso de que no tiene nada que ver la Constitución con lo que le importa a la gente? Dile eso pues, a la familia de la persona, si tiene o no tiene algún tipo Fernando, de importancia. Eso, efectivamente, o sea, en un país donde no se hizo educación cívica por décadas, en un país donde el nivel de información y de educación es bastante malo, efectivamente discursos como esos donde no son importantes temas y el manejo de las agendas de los medios para situar ciertos temas, estoy hablando de hartos años atrás, obviamente yo me acuerdo que antes salían, por ejemplo, cuando se estaban discutiendo reformas, estamos hablando pre-eliminación
nominación de senadores designados, por ejemplo, y cada vez que se trataba siempre salían encuestas que decían que las reformas constitucionales eran el último punto de interés en la ciudadanía, porque siempre el primero era la lucha contra la delincuencia, y así sucesivamente. Yo creo que, y así se ha demostrado, que después del estallido social, del acuerdo del 15 de noviembre, una de las grandes conclusiones es que mucha gente masivamente entendió finalmente la importancia y cómo la importancia que tiene la Constitución y el qué tipo de Constitución tenemos en un país, y cómo esa Constitución sí afecta o puede afectar la cotidianidad y marca el tipo de vida que tienen las sociedades. Y eso ha sido una gran lección como sociedad en gran parte del país post 18 de octubre. Sí, qué duda cabe, porque solo el hecho, aunque se pueda ser criticado por algunos, pero solo el hecho, recordando ese momento, el hecho de haber alcanzado, digamos, un acuerdo que diera un plebiscito para una constitución, logró desactivar los peores presagios que se estaban ocurriendo en ese minuto. Fue la salida constitucional lo que de alguna manera condujo que el estallido, digamos, no se fuera más de las manos de lo que ya se había ido. Precisamente fue eso, o sea, no hubo en ese minuto del 15 de noviembre, yo recuerdo que nosotros estuvimos también, Fernando, en esa oportunidad también, varios días en la radio en directo, incluso los fines de semana también salíamos con el programa, porque la situación era demasiado confusa y era demasiado tenso el ambiente, y fue solo la Constitución, después de la marcha masiva también de Santiago, en Santiago y en regiones, y la discusión hasta alta hora de la madrugada en el Congreso, lo que logró descomprimir en algo la tensión que se vivía en ese momento. No fue otra cosa, fue la palabra Constitución, y esa es la prueba más clara, digamos, que efectivamente es de interés público y es de interés general. Sí, yo tengo la impresión que también dentro de poco, hablando un poco de pedagogía cívica, van a empezar a aparecer a medida que nos acercamos a no solamente al plebiscito del 25 de octubre, sino que eventualmente, si es que se dan las cosas como lo dicen muchas encuestas, que el apruebo va a ganar, y eventualmente tenemos un proceso de ahí en adelante de confección de nueva constitución, lo más probable es que este tipo de temas todos empiecen a traspasarse en términos de cómo esto calza con, por ejemplo, facultades, distribución de poder, el tema del semipresidencialismo, o si seguimos con el presidencialismo extremo que tenemos hoy día. Esas son cosas que van a tener un carácter ya no informativo, sino que eventualmente va a verse como una posibilidad real de concretar cambios de fondo en algún momento dado. Así es que me parece que con toda esos eslogan clásicos que se han dicho para intentar proteger la Constitución del 80, de que no tiene nada que ver con los problemas que realmente le afectan a las personas, está demostrando ser una mentira, pero de las grandes, que se ha incubado desde hace ya mucho tiempo. Así es, una gran frase. Gracias, Marce, gracias, Héctor, cuídense. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien, chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.